A lo que es la clase que estamos tomando con el título de La fuerza de la justicia. Algunos de ustedes recibieron mi correo electrónico, un mensaje que era un email, y en ese email le mandé lo que era la clase, lo que vamos a estar viendo hoy. Quizás no han chequeado, ni cuenta se han dado. Como no tienen ustedes una adicción al teléfono, gloria a Dios por ello, pues ustedes no se han dado cuenta. Pero quiero que sepan que ya lleguen a su casa, revísenlo, si no lo tienen aquí, si no lo trajeron, ahí les envié lo que vamos a enseñar hoy. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, miren hermano, con esta clase nos vamos a dar cuenta, porque no lo hemos hecho de toda la clase completa, nos estamos dando cuenta de quiénes verdaderamente somos en Cristo Jesús, qué significa la justicia, qué significa la justificación, y vaya tomando en cuenta esas preguntas porque pueden venir en el examen. Fíjense cómo empecé, por ende, desde el principio. ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa justificación? También vimos qué significa propiciación. También vimos los acontecimientos que se dan. Bueno, dimos unas palabras en griego, no lo voy a decir, vamos a avanzar en esto. Vimos también la semana pasada acerca de que por causa de la remisión, redención y propiciación, por causa de esos tres acontecimientos en mi vida, cuando nací de nuevo, entonces por esos tres yo soy regenerado. ¿Se fijan qué bonito es poder estudiar esto? Y que antes veíamos una palabra allá, otra palabra allá, pero que cuando nos ponemos a estudiar todo ese rompecabezas que quizá alguien nos enseñó o solo que escuchábamos, propiciación, regeneración, se fijan que ese rompecabezas ahora con el estudio se va armando, que todo tiene que ver, tiene una secuencia. Bueno, entonces nos quedamos en lo que era la regeneración, pero no necesariamente en la palabra regeneración, porque ya vimos eso. Nos quedamos en esto. Escuchen, íbamos a entrar en el término, en lo que era la obra vicaria. Si usted quiere poner un título o un subtítulo, puesto que el título de la clase se llama La fuerza de la justicia, un subtítulo a esto entra en lo que es la regeneración. Estamos enseñando, el subtítulo es la obra vicaria, lo que vamos a ver en este momentito. Vamos a seguir dando otros subtítulos. La obra vicaria, se dice, o la Iglesia Católica usa el término vicario, ¿para quién? Para el Papa, el vicario de Dios, como aquel que está haciendo vicario o mediador. Nuestro sumo pontífice, ¿no han oído esa palabra? Viene el pontífice a los Estados Unidos. ¿Qué es la palabra pontífice? Esa es una palabra en latín, pontífice, que quiere decir sumo grande, quiere decir sumo grande o gran, y pontífice significa puente. Lo que quieren decir es de que va a venir el gran puente. En pocas palabras, el gran puente, el sumo pontífice, el gran puente. ¿Por qué el gran puente o el sumo pontífice? Porque al Papa lo ven como un mediador entre Dios y los hombres. Pero quiero decirle a ustedes que el pontífice y sumo pontífice nuestro se llama Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que vamos a ver. El Señor Jesucristo hizo una obra vicaria. ¿Qué se entiende por vicario? Bueno, es lo que vamos a estudiar. Vicario, la obra vicaria define un acto realizado o sufrido en favor de otro. Con que usted responda hasta allí, si yo le pregunto en un examen, descríbame qué es la obra vicaria. Si usted me contesta, es un acto realizado o sufrido en favor de otro, ya con eso ya le cuenta como un punto, aunque vamos a seguir leyendo, pero hasta allí hay mucha razón y entendimiento.
Ok, para que los beneficios del acto se transfieran al beneficiario. ¿Es un acto realizado? Es un acto realizado o sufrido. Cuando yo esté dando esta explicación, tengan en mente a Cristo. Es un acto realizado, ¿dónde? En la cruz. O sufrido. ¿Quién sufrió en la cruz? Jesús. O sufrido en favor de otro. ¿Para qué? Para que los beneficios del acto, ¿de qué acto? Del ir a la cruz. Para que los beneficios del acto, o en pocas palabras, de morir en la cruz del Calvario, se transfieran al beneficiario. ¿Quiénes son los beneficiarios en este caso? Nosotros somos los beneficiarios. Ok. El término vicario, aquí lo va a entender un poquito más. El término vicario indica una sustitución. Fíjese lo que indica ser un vicario. Este término, ahora que lo está aprendiendo, usted va a tratarlo con más apego en relación con su hijo, en relación con su esposo. ¿Por qué? Porque si se trata de que un vicario se pone en lugar de otro, fíjense, ¿sí o no, mamás? En este caso las mamás. Los papás somos un poquito más fríos, frívolos, aunque sí amamos a nuestros hijos. No estoy diciendo que los hombres no. Pero las mamás, cuando ven al niño, a la beba, al bebé, ardiendo en fiebre, convulsionando, ¿qué le oran a Dios? La última oración: Señor, pasa esa enfermedad a mí. Hay muchos casos que se han dado. Dios, por favor, sánalo. Que esa enfermedad yo quisiera tenerla, porque ya no aguanto el sufrimiento que está teniendo mi niño, mi niña, convulsionando con esa enfermedad, con ese cáncer, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere? ¿Sí o no queremos ponernos en el lugar de nuestro ser amado? Bueno, ahora lo entiende. Cristo dice en Juan 3:16, porque de tal manera Dios me amó a mí y lo amó a usted. Por esa causa del amor, Él dice: voy a hacer una obra vicaria. Se ponen de acuerdo, hacen una junta el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no dije el Hijo? Porque el verbo se hizo carne. ¿Y quién No, hizo Jesús? no. Ok, vamos a seguir caminando ahí, pero ya se les expliqué. Van a reprobar, Señor. Ilumínalos, van a reprobar. Ok, voy a continuar, luego les explico eso. Hace una reunión el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. Por eso Jesús todavía no existía. Entonces dice: necesitamos a alguien que vaya y se humille de tal manera, a tal grado, que muera, que sea hombre, que se despoje no de su deidad, sino del trono y de todo lo que conlleva, porque la deidad seguía siendo Dios. Que se despoje de todo esto, vaya, se destrone y vaya y muera cruelmente, como un pecador. Que se haga pecado, no que cometa, que se haga pecado por la humanidad. Ese fue Jesús. Se hizo un vicario. Quizá usted el día de mañana va a querer ser un vicario ante su hijo, ante algún ser querido, en la forma de pensar, ¿verdad? Espero y Dios, que Dios nos guarde y que nunca tengamos la necesidad de poder ponernos o dar la vida así por otro, en el sentido de que por unos ladrones, por esto y esto otro. No, que Dios nos guarde. El término vicario indica una sustitución. Se dice de alguien que ocupa un lugar dejando de ser beneficiado. Fíjense, dejó de ser beneficiado. ¿Quién? Cristo. Voy a volver a leer porque parece que ahí se me perdieron. El término vicario indica una sustitución. Voy a sustituir. Se dice de alguien que ocupa un lugar dejando de ser beneficiado para que otro sea beneficiado. En el caso de Jesús, dejó todos sus beneficios como Dios para que nosotros seamos beneficiados. Cristo murió no solamente a favor nuestro, sino en lugar nuestro. Fíjense, no solamente estoy a favor de ustedes, no. Voy a tomar el lugar que a ti y a ti te corresponden. ¿Cuál era nuestro lugar? La muerte. Quizá no escuchen esto. Quizá no precisamente la cruz. ¿Ok? Eso sí está entendido, ¿verdad? Porque se sobreentiende. No precisamente porque el Señor murió en una cruz, quiere decir, ese era mi lugar, la cruz. No, más que la cruz, la posición nuestra era morir espiritualmente.
morir eternamente. Esa era la posición que el Señor obtuvo en nosotros. Que en el tiempo de los romanos se usaba la crucifixión como la pena capital, la pena de muerte, la peor. Eso es lo que se usó. ¿Qué tal si se usaba la decapitación? O la Biblia dijera y murió decapitado. Pero ya la profecía, ya Dios, escuchen, esta palabra, en su prognosis, si quieren apuntar esa palabra, en su prognosis, ya conocía todas las cosas. Prognosis significa el eterno conocimiento anticipado de Dios. En pocas palabras, es como la omnisciencia de Dios. Pero en otra palabra teológica, porque me interesa que ustedes aprendan palabras para cuando escuchen a otros predicadores, ustedes tengan una que otra palabrita ahí teológica en su prognosis. Cuando usted diga, no, la prognosis de Dios, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? No, es el eterno conocimiento, es la omnisciencia de Dios, ¿ok? Dios ya lo sabía todo. Dios sabía que iba a morir en una cruz, etcétera, etcétera. Dice, Él fue hecho maldición por nosotros. Romanos 5, del 6 al 8. Y en este caso, hablando de Romanos, el día de ayer que yo compartía con ustedes, o ustedes en mi hogar, su hogar, yo les dije, ahorita que cité Romanos, me estoy inquietando, espero que Dios me ayude a canalizar todo esto y que si es de Él, empecemos un estudio también acerca del libro de Romanos. El libro de Romanos, para los que quieran anotar, ya se los dije, vuelvo y repito, el libro de Romanos se conoce como la columna vertebral del cristianismo, porque esa palabra también muchos teólogos la usan. La carta, muchos dicen que si la Biblia desapareciera y solamente dejaran el libro de Romanos, nosotros como seres humanos podemos obtener salvación simple y sencillamente con ese libro y podemos vivir una vida bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de los Romanos está todo lo que es la vida del cristiano, cómo debe de conducirse un cristiano. Está de que nos declara el libro de los Romanos que nosotros sin Cristo no somos nada. Romanos nos dice que nosotros somos pecadores y que por causa de nuestros pecados estamos destituidos de la gloria de Dios. El libro de los Romanos nos dice que solamente por Cristo hay salvación, etcétera, etcétera. Por eso, ayúdenme a orar, que Dios me guíe, si quiere Dios, que entremos en el libro de los Romanos desde el 1, toda la carta, para aprender. ¿Qué les parece? Así que vienen cosas bonitas primero Dios. Sigo. Ok. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida, o su vida da por las ovejas. Juan 10:14. ¿Por qué se lee este texto de Juan 10:14? Su vida da por las ovejas. O sea, estamos haciendo énfasis de que Cristo dio la vida por nosotros. ¿Dónde lo comprobamos? Ahí está el texto. Juan 10:14, perdón. Ok. El término vicario tiene que ver y es aplicable a un mediador. Ahí ya vamos a entrar en lo que es el mediador. El término vicario tiene que ver y es aplicable a un mediador. ¿Ustedes entienden la palabra mediador? Un intermedio. Cuando nosotros queremos ir a alguna sucursal a pedir dinero prestado, a sacar un carro, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que nos dicen? Traen ¿cómo se le conoce? Un aval. Un aval, un mediador. Alguien que si tú no das la cara, tu mediador va a dar la cara por ti. Amén. Perfecto. Dice, mediador del griego mesites. Uno que va se usa en el Nuevo Testamento y se aplica a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. Mi amor, si quieres abre la puerta y ponte allí, está caliente. Porque está caliente, ¿ok? Bueno, sin pena, ahí abren la puerta, ya ahí está solo. Ok, dice, mediador del griego mesites, uno que va se usa en el Nuevo Testamento y se aplica a uno que media entre
dos partes con vista a conseguir paz. El término mediador es aplicable a aquel que posee la naturaleza y propiedades de aquel ante quien actúa. Vuelvo y repito. El término mediador es aplicable. Vamos a ver a quién es aplicable el término mediador. A aquel que posee la naturaleza y propiedades de aquel ante quien actúa. O sea, Dios. Y que asimismo participa de la naturaleza de aquella en favor de los que actúa el hombre. En este caso, Cristo era 100% ¿qué? Dios, pero también estamos hablando de un 100% hombre. Escuche esto, por si no lo sabía. El diablo tenía todo el derecho, escuche, porque hay mucha gente que aún hay religiones, y existían religiones desde hace mucho, de que se inclinan mucho de que Cristo decían que solamente Cristo era Dios, 100% Dios y nadie humano. Hay otras religiones que decían que Cristo era 100% hombre y no era Dios. Ok, aquí va la enseñanza. Si el Señor Jesucristo venía 100% hombre, 100% Dios, no podía, entiéndame este término, no podía darle la revancha, estoy diciendo, entiéndame este término, no podía darle la revancha a Satanás. ¿Por qué? Quiero que me entienda estos términos para que usted los aplique a su vida y los entienda de una manera mejor. Porque cualquiera que me oiga, hermano, ¿por qué está poniéndose ese tipo de ejemplos? Si Dios no es un perdedor, si Dios, ok. Para efectos, en la humanidad, cuando Adán cayó, Dios perdió. Dios perdió su plan. ¿Sí están entendiendo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán, mira Adán, de todos estos árboles de su fruto podrás comer, menos de este que está en el medio. De este no, por favor. De la ciencia del bien y del mal. Bueno, peca. Al pecar y desobedecer, es que le hizo más caso al diablo que al mismo Dios. Le hizo caso al diablo que a Dios. Se viene esto para abajo, dime. No, Yo pensé que ibas a decir algo. no. Se viene todo esto para abajo, entonces ¿cómo se queda Dios? Ahí es donde entra la prognosis de Dios. No es de que Dios es un perdedor. Pierde en efectos de tiempo. En ese tiempo pierde. Pero Dios, que en su prognosis conoce todo el sistema, Él, antes de que Adán existiera, pues ya tenía un plan para salvar, para redimir a la humanidad. Ok. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué vamos a hacer? Este hombre, Adán, juntamente con Eva, pecaron. Nos destruyeron el plan. Ganó. Está como campeón Satanás. ¿Por qué? Porque los hizo pecar. Ahí está ganando. Dicho sea de paso, al pecar, pues le dan la autoridad de este mundo. Porque Satanás no tenía la autoridad de este mundo. ¿Se entiende? El que la tenía, ¿quién era? Era Adán. Era Adán, porque a él le dijo, ponle nombre a los animales, esto otro, la tierra llénala de población, etcétera, etcétera. Tú eres la cabeza al hombre. Él tenía el dominio del mundo. Él estaba bajo la cobertura de Dios. Pues pecan, haz de cuenta que le entregan en bandeja de oro, de plata, como la quiera llamar. Al diablo le dice, toma la autoridad, yo desobedecí a Dios, ahora te corresponde. Ahora la Biblia dice, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Es por eso de que el mundo está como está. Porque el mundo está bajo la influencia del maligno, del diablo. Por eso tanto pecado, tanta corrupción, homosexualidad, tanto lesbianismo, tantas matanzas, narcotraficantes, etcétera, etcétera. Porque a él le pertenece el sistema. El mundo es de Dios, él lo creó. Pero el sistema donde se mueve, a él le pertenece. Bueno, entonces dice Dios, tenemos que hacer algo. Tenemos que redimir. Usted ya sabe lo que es redimir. Y si no sabe, porque no ha estudiado. Yo ya le dije que era el término redimir. Entonces dice, vamos a tener este plan de redención, donde tenemos que poner a uno que pague todo lo que debe y que agarre toda la herencia que le quitaron a este. Ahí viene el Redentor, llamado
Cristo Jesús. Pero, así como el diablo le quitó a un hombre, no a un Dios, a un hombre en la tierra la autoridad, otro hombre le tenía que quitar a él la autoridad, las llaves de la muerte, las llaves de todo. Entonces, si solamente Cristo fuese o hubiese sido Dios, Satanás va y le dice a Dios: eso no lo puedes hacer, estás en contra de los principios, ¿entiendas eso? Porque yo te quité o te gané una revancha con un hombre y tú que eres Dios vienes a atacarme, eso no se vale. Claro que tú eres mayor que yo, tú me vas a destruir, eso no se vale, estás jugando sucio, Dios. Con todo y de que Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiere, pero fíjense, muchas de las veces nosotros usamos el término de que Dios hace lo que le venga en gana. Y ya hemos dicho y ya hemos aclarado y aprendido de que Dios no hace lo que le da la gana. Porque Dios, al hacer lo que le da la gana, lo que a Él le plazca, se me ocurrió esto, se me ocurrió esto otro, se me ocurrió... No. Se saldría de los principios bíblicos. Escuche, Dios no puede hacer lo que le dé su regalada gana, como muchos dicen, porque la Biblia ya está establecida. Si Dios hace algo en contra de la Biblia, Él solo se estaría contradiciendo y mintiendo a lo que Él ya dejó estipulado, ya dejó planteado para que la humanidad caminara sobre esas escrituras. ¿Se va entendiendo? O sea, de que Dios no es un Dios que está pensando qué es lo que va a hacer. Ay, ahora se me ocurrió en el año 3000, lo voy a dejar a la humanidad 3000 años. Ay, estoy pensando, Espíritu Santo, ¿qué haremos? No, Dios ya sabe. En su prognosis, Él ya hizo todo. Por eso se llama la Biblia, el libro de Dios, los pensamientos de Dios. Que dicho sea de paso, nosotros decíamos, la Biblia es la palabra de Dios. Y poco a poco, con el conocimiento, con el entendimiento, vamos entendiendo que no en sí la palabra es la Biblia es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Yo sé que ya se le están botando los tornillos del cerebro, ¿verdad? Pero mientras voy hablando, es necesario que vaya aplicando estas cosas para que usted aprenda. La Biblia no se puede decir es la palabra de Dios en su totalidad, porque hay palabras del diablo, palabras de ángeles, palabras de hombres, palabras de Satanás, palabras del demoniado. O sea, la Biblia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios en sus pensamientos de Dios. ¿Amén? Perfecto. Espero y no se le quemen los fusibles con lo que le estoy diciendo. Para ser un vicario ante Dios a favor del hombre, debía poseer la deidad en conjunto con la humanidad. Y ahí vamos, no le terminé de decir, pero ahí vamos. Para ser un vicario ante Dios a favor del hombre, debía poseer la deidad en conjunto con la humanidad, porque sólo así podría abarcar las demandas del uno y las necesidades del otro. Además, las demandas y las necesidades podían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo sin pecado, se ofrecía a sí mismo como sacrificio a favor de los pecadores. O sea, que Cristo estaba en una balanza. Tenía que ser hombre para poder quitarle todo a Satanás. Y tenía que ser 100% Dios para que en Él no existiera el pecado y ofrecerse en sacrificio para que Dios lo aceptara. Porque Dios no iba a aceptar un sacrificio manchado, golpeado, con pecado, etcétera, etcétera. Recuerde, si Dios era exigente con el becerro, con la oveja, que lo tenían que criar desde chiquito, sin golpes, que no estuviera tuerto, que no estuviera manco, chueco, torcido, etcétera, etcétera, ¿cuánto más con el sacrificio que iba a redimir toda la humanidad? Recuerden que en el Antiguo Testamento solo había lo que era el cubrir el pecado, y era exigente Dios con esos animales que solamente cubrían el pecado. Cuanto más con el último de los sacrificios, que no iba a cubrir, que iba a quitar todos los pecados y los iba a traer a su vida millones y millones, yo podría decir trillones de pecados. Porque si nos ponemos a hacer un examen o una encuesta, y sería bueno, yo no lo he pensado, yo no lo he hallado ni por internet ni ningún pastor, ¿cuántos pecados puede cometer un hermano
desde que nace, desde que tiene uso de conciencia hasta que muere, digamos a los 60, 70 años. ¿Cuántos pecados puede cometer uno? Si pecamos a veces con el hablar, con el etcétera, etcétera. Pero aquí miren, surgen pecados aquí. Con tan solo cuando nuestra madre nos decía, pórtate bien. Oye viejo, yo me estoy hartando en el pensamiento, ¿verdad? Ya la queríamos aniquilar. Ya había un deseo, ya había una ira, ya había, o sea, ¿me entiendes? O sea, en una persona, ¿cuántos pecados se generan en su vida? Échese ese tronco a la uña. Pero bueno, Cristo murió por millones de personas, que esas millones de personas cometen miles y millones de pecados. Así es que no vamos a entrar por ahí porque no soy maestro de matemáticas. Dice, ok, sacrificio en favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. Estas demandas solo se dieron en un ser llamado teológicamente como el Theanthropus, Thean, y cuando viene la otra T, Theanthropus, TH otra vez. Enseguida de las dos T lleva H, Theanthropus o Theanthropos con O. ¿Qué significa Dios hombre? Theanthropos, Dios hombre, manifestado en la persona de Jesucristo. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por cumplir Jesús el papel del mediador o del Mesites, 1 Timoteo 2:5, por cumplir Jesús el papel del mediador, Mesites, en la cruz se llevó a cabo lo que se conoce teológicamente como el misterio del cambio. ¿Se recuerdan que yo ya meses yo venía mencionándole esto? El misterio del cambio. Y yo voy a hacer un paréntesis o una pauta para que usted me diga cuál es el misterio del cambio. ¿Qué es el misterio del cambio? ¿Con seguridad? De muerte, vida. Sí, pero de muerte a vida, ¿qué? Mira. ¿No se recuerdan? Ok, vamos a explicarlo. Ahí vamos. Porque esto tiene un orden. Dice el misterio del cambio. En segunda carta a los Corintios 5:21 se declara este misterio: al que no conoció pecado, por nosotros, ahí está el misterio del cambio. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está. Declarado claramente. Aquel que no era pecador, recuerden, misterio del cambio. Aquel que no era pecador y que yo era pecador, aquí hubo un cambio. Él se hizo pecado para que yo tuviera su justicia. Él tomó mi muerte para que yo tomara su vida. Siempre recuerden esa palabra, hubo un cambio, por eso se le llama el misterio del cambio. Cuidado, porque el examen puede decir, descríbame qué es el misterio del cambio. Yo no estoy adelantando muchas cosas. Yo pienso que va a ser el examen más fácil. Que usted me repruebe o me traiga otro panteón, no, yo lo voy a mandar a México el Día de los Muertos. Dice, el término pecado que aparece en el pasaje, escuche, ¿en qué pasaje? El término pecado que aparece en el pasaje, ¿en cuál pasaje? ¿Qué pasaje acabamos de leer? Segunda carta a Corintios 5:21, que dice, al que no conoció. Ok, entonces, el término pecado que aparece en el pasaje, gramaticalmente, es un sustantivo que presenta el pecado como estado. Fíjese, no como una obra. No como una obra, o sea, no es de que es ahí, ay, santo Dios, ay, de aquí termino, esto se va a poner bueno. De aquí termino esto. El término pecado que aparece en el pasaje, gramaticalmente es un sustantivo que presenta el pecado como estado. No es un verbo que denomina el pecado como obras. Jesús no hizo pecado, Dios lo hizo pecado. Es ahí
qué fácil es poder interpretar la Biblia a mi gusto. ¿Por qué? Porque si yo leo el término pecado, en segunda carta a Corintios 5:21 y no estudio, no me meto, como le he dicho, no me apuñalo, no me desvelo, no abro el diccionario, pecado se está refiriendo a obras como uno comete.